Hola a todos, bienvenidos a la distancia. Espero que hayan dispuesto su corazón a pasar un tiempo en familia, juntos, orando, leyendo de la palabra. Y ahora dispongamos nuestro corazón a aprender un poco de la palabra de Dios. En esta tarde vamos a compartir, vamos a reflexionar sobre el Salmo 46. Y el sermón tiene por título Dios sigue siendo Dios. El Salmo 46 es una porción de la Escritura que la mayoría de nosotros hemos leído en alguna oportunidad. La palabra de Dios dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios le ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Era el año de 1521, abril de 1521. Martín Lutero había sido convocado para comparecer ante el emperador Carlos V y los líderes católicos para dar cuenta de aquella nueva herejía que él enseñaba. A esa nueva herejía se le llamaba justificación por medio y solo por la fe. Estando reunido el emperador Carlos V y los jerarcas católicos, le presentaron a Lutero todos los elementos que lo declaraban culpable por enseñar que la justificación no es por obras, sino solo por la fe en el sacrificio de Cristo Jesús. Después de que le presentan todas las pruebas en contra de Martín Lutero, le preguntaron: Martín Lutero, ¿estás listo para retractarte? ¿Estás listo para retractarte de todo lo que has enseñado? Martín Lutero no dio respuesta. Y ante su negativa de dar respuesta, el emperador le dio un día para pensarlo bien. Entonces Martín Lutero se retiró a su habitación aquella noche para pensar en su respuesta. Dice la historia que Martín Lutero aquella noche abrió su Biblia y leyó el Salmo 46. Y en ese salmo estuvo meditando y pensando durante mucho tiempo. Al otro día por la mañana, Lutero regresó ante el emperador y los jerarcas católicos y se paró frente a sus detractores y dijo esto: a menos que la Escritura y la razón me convenzan, no acepto la autoridad de los papas y los concilios. Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Dios, ayúdame. Amén. Este evento fue clave en la Reforma protestante. Más que nunca la Reforma estaba en marcha. El Salmo 46 fue el salmo favorito de Martín Lutero. De hecho, sabemos hoy que Martín Lutero, inspirado en el Salmo 46, él compuso este himno famoso: Castillo fuerte es nuestro Dios. De hecho, se dice que para Martín Lutero este salmo era tan importante que cuando alguna
noticia desalentadora, alguna incertidumbre, alguna amenaza llegaba cerca de Martín Lutero, él siempre llamaba a las personas y él decía: hey, no tengan miedo, vengan, vamos a cantar el Salmo 46. Vamos a leer el Salmo 46. ¿Por qué? Porque castillo fuerte es nuestro Dios. No sabemos mucho del Salmo 46. De hecho, no tenemos una información tan exacta de cuándo fue escrito. Pero la mayoría de los estudiosos piensan que el Salmo 46 se escribió en aquel contexto que narra el segundo libro de Reyes, capítulo 18, versos 9 en adelante, cuando el poderoso ejército de los asirios, encabezado por Salmanasar, ataca Samaria, la capital del reino del norte. Y dice el texto bíblico que sitia la ciudad, la rodea, la priva de agua, de comida, y la gente comienza a sufrir. Y por 3 años la sitiaron, y al final de todo la tomaron, conquistan Samaria, y con ello el reino del norte desaparece. Las 10 tribus de Israel fueron eliminadas. Por si no fuera suficiente, el segundo libro de Reyes, capítulo 18, sigue narrando y dice que el ejército asirio, ahora encabezado por Sennacherib, otro de los grandes generales de los asirios, viene contra Jerusalén para conquistar a Judá y hacerle lo mismo que a Samaria: sitiarla, conquistarla y eliminarla. ¿Cómo era posible que 2 pequeñas tribus, las tribus de Judá, las tribus del sur, pudieran resistir el embate del poderoso ejército asirio si 10 tribus del reino del norte no lo pudieron hacer? Las 10 tribus del norte habían desaparecido. Las únicas que quedaban en el reino del sur estaban a punto de ser conquistadas. Todo parecía perdido. Y en ese contexto se escribe el Salmo 46. Cuando todo parecía perdido, cuando todo parece sin esperanza, el mensaje de Dios va a aparecer. Es un mensaje que nunca cambia, y el mensaje es que aunque parezca que todo está lleno de incertidumbre y probablemente lleno de horror, Dios sigue siendo Dios. Cuando leo el Salmo 46, me parece que en un sentido hay un paralelismo con el mundo y las circunstancias que estamos viviendo hoy. De alguna manera pareciera que este virus nos tiene sitiados. Pareciera que la vida se ha detenido. Hay noticias poco alentadoras. La gente está asustada. Algunos están dolidos por la pérdida de seres queridos. Otros tienen el temor de perder trabajo, la salud, la tranquilidad. Pareciera que el mundo entero está sitiado. Si Martín Lutero viviera el día de hoy, quizá él nos diría: hey, tranquilos, vengan, leamos, cantemos el Salmo 46 y aprendamos de él que Dios dice esto: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Yo voy a ser exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Hoy es un buen día para recordar que Dios sigue siendo Dios. Y como Dios, Él quiere dejarnos, al menos en esta mañana, un par de enseñanzas que deben de ser útiles para nuestra vida, no solo para hoy, para la semana que sigue y por el resto de nuestros días. Son 2 verdades que comúnmente pasamos por alto, pero que Dios tiene que utilizar circunstancias adversas para recordar y para enseñarnos a que usted y yo podamos, primero que nada, experimentar la serenidad espiritual. En medio de una circunstancia adversa, incontrolable, probablemente llena de incertidumbre para el futuro, es que Dios dice: en lugar de tener miedo, lo que quiero es que estés quieto. Tienes que aprender la serenidad espiritual, quieto. Déjeme explicarlo de esta manera. La palabra o la expresión estar quieto es un verbo que debe traducirse tú mismo, a ti mismo. Aquíétate a ti mismo, tranquilízate a ti mismo. Es interesante que la palabra quieto significa dejar ir, liberar. Una palabra más común para nosotros sería relax. Relájate.
Deja ir el estrés, deja ir la preocupación, deja ir la incertidumbre, deja ir aquello que te genera temor o pánico, déjalo ir. Lo que me parece maravilloso aquí es que esta palabra, este verbo estar quietos, tiene sus orígenes, tiene su raíz en la palabra rafá, que significa reparar, sanar, ser restaurado en manos, ser curado en manos de un médico. Y esto es muy interesante porque en la Biblia hay alguien que es reconocido como nuestro reparador, como nuestro sanador, como nuestro médico. Y sabemos de quién estoy hablando. Estamos hablando de Dios. La primera ocasión que esta expresión de que Dios es nuestro sanador, reparador, está en el libro de Éxodo capítulo 15, versos 22 y 26. Conocemos la historia. El pueblo de Israel ha cruzado el Mar Rojo. Andan 3 días por el desierto y no encuentran agua. Si hiciéramos un paralelismo para el día de hoy, lo que significaría es que usted fue a Walmart, fue a Sam's y no encontró agua, no encontró papel, no encontró lo que necesitaba. Y entonces llega a un lugar, el pueblo de Israel llega a Mara y no puede beber las aguas porque las aguas son amargas. Y entonces el pueblo se enoja y murmura contra Moisés y le dice: Moisés, ¿qué hemos de beber? Vamos a morir de sed. Y Moisés clama a Jehová y Jehová le muestra un árbol y lo echa en las aguas y las aguas se sanan, se curan, dejan de ser amargas, se endulzan. Dios reparó el agua. Y es ahí por primera vez donde Dios en la Biblia dice: yo soy Jehová, tu sanador. Yo soy tu reparador, soy tu confortador. Y este es el mismo mensaje del Salmo 46. En una circunstancia adversa, llena de incertidumbre y ante un futuro difícil de saber a lo que viene, si Jehová es tu tranquilizador, si Jehová es tu sanador, entonces, dice Dios, tú mismo, a ti mismo, relájate, quieto. La verdad es que nos cuesta mucho trabajo experimentar esta serenidad espiritual. Nos cuesta mucho trabajo experimentar este confort espiritual. Porque como seres humanos, una de las actividades que más nos gusta es cuidar nuestra propia vida, anticipar el futuro, tener control de nuestra agenda, tener control de nuestras actividades, tener control de lo que va a ocurrir. Lo que nos gusta es tener control de la vida diaria. Estar quietos, tener una pausa, no nos agrada. De hecho, hasta guardar un minuto de silencio parece eterno porque no nos gustan las pausas, no nos gustan los silencios, nos gusta tener control de lo que hacemos. La verdad es que esto lo pasamos por alto con facilidad. Pero el silencio, la quietud, las pausas son partes de la vida y están presentes en la vida cotidiana. Déjeme solo recordar algunas de ellas. En la música hay silencios, hay pausas. Cuando vamos a un concierto hay intermedios. Aún en el deporte hay un descanso a medio tiempo y cada vez que es necesario los equipos piden tiempo fuera. En una tormenta, por más fuerte que sea, hay un espacio de calma. Es más, cuando viajamos por el freeway, en algún momento vamos a encontrar lugares de descanso. Claro, el silencio y el descanso más grande y aterrador quizá para el ser humano es cuando morimos. Hoy domingo es una pausa en el camino, es un día de descanso. Y más que nunca, lo sabemos todos y lo estamos experimentando, en el mundo hay una especie como de quietud, de pausa, de silencio por el coronavirus. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Las pausas, los momentos de quietud son parte de la vida. No es que los seres humanos le tengamos temor a esas pausas o esos momentos de quietud o esos silencios. Nuestro temor en realidad es que esos silencios son obligados. Nuestro temor es cuando, sin esperar esos momentos de pausa, esos silencios, llegan a la vida. No los planeamos y es ahí donde la incertidumbre aparece. Porque todos sabemos esto, las dificultades nunca se planean. Nadie planifica que su auto se descomponga.
Simplemente las dificultades llegan. Una llamada telefónica, un mensaje de texto, cambia tu vida. Tus planes se detienen, todo cambia y la vida literalmente se pone en stand-by, en espera. A eso es lo que le tenemos temor. Pero es precisamente ahí, en ese contexto de la vida, que Dios, siendo sabio, dice: quiero que en medio de esa dificultad que te puedas enfrentar, aprendas la serenidad espiritual. Quiero que estés quieto, relax. No olvide esto. A eso vino Jesús. Él lo dijo de manera clara: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré que estén relax, quietos, serenos espiritualmente, descargados espiritualmente. A eso vino Jesús. De hecho, el Señor Jesús dijo de sí mismo esto: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. He venido a poner en libertad a los oprimidos. He venido para que en medio del dolor, la dificultad, tú estés relax, tranquilo. Soy tu sanador, aquí estoy yo. Una vez más, estar quietos, tener serenidad espiritual en medio de la adversidad no es fácil. La mayoría de nosotros siempre estamos tratando de cargar muchos asuntos sobre nuestros hombros. De alguna manera o de otra tratamos de arreglar los problemas, no solo propios, sino también de los demás. Tratamos de ayudar a la gente, tratamos de anticiparnos al futuro. Y eso me recuerda que usted y yo somos como los personajes de aquella historia, de aquella tribu. Era el mes de otoño y el invierno se acercaba. Y dice la historia que la tribu había elegido a su nuevo jefe, un jefe joven que no había sido educado en las tradiciones para conocer la naturaleza e interpretar los tiempos. Este joven jefe había sido educado con celular, con tecnología, pero lo eligieron como jefe. La tribu, sabiendo que el invierno se acercaba, se acerca, viene al jefe y le pregunta: jefe, ¿cómo va a estar el invierno en este año? Denos un consejo. Y el joven, sin saber qué hacer, solo repitió lo que había escuchado de su padre y de sus antepasados y les dijo: gente, este invierno va a ser muy frío, recojan mucha leña. Pero claro, el jefe, siendo inteligente y siendo educado, usando la tecnología, usando un celular, 2 semanas después habló personalmente al sistema de temperatura meteorológico del país, preguntando por el clima. Y su pregunta fue: oigan, ¿cómo va a estar el invierno para este año? Díganme. Y la respuesta fue: va a haber mucho frío, prepárense. Aquel joven entonces regresó con su tribu, con su gente, y les dijo: va a haber mucho frío, recojan mucha leña, hay que prepararnos para el invierno. Pasaron 2 semanas otra vez y aquel joven tomó su celular una vez más, llamó al Sistema Meteorológico Nacional y volvió a hacer la misma pregunta: oigan, ¿cómo va a ser el invierno en este año? Díganme. Y la respuesta fue la misma: va a ser un invierno muy frío, muy duro, hay que prepararse. Y el joven jefe regresa con su tribu una vez más y les vuelve a decir: hay que recoger mucha leña porque va a haber mucho frío este año. Pasaron 2 semanas más y entonces el jefe fue una vez más a hablar por teléfono y les preguntó lo mismo: ¿cómo va a estar el invierno este año? ¿Cómo va a estar el invierno? Necesito saber. Y el sistema meteorológico le respondió de la misma manera: el invierno va a ser muy, muy frío, va a haber muchísimo frío. Y aquel joven entonces pregunta: ¿y cómo sabe usted que va a haber mucho frío? Y la respuesta fue increíble. La persona dijo: es que los indios están recogiendo un montón de leña como locos. Imaginamos que va a haber mucho frío. Nos puede dar risa, pero eso es lo que nos gusta hacer como seres humanos. Nos gusta tratar de predecir y controlar el futuro. La realidad es que el ser humano no puede controlar nada. Lo he dicho una y otra ocasión y lo vuelvo a mencionar en esta mañana. En muchas ocasiones en la vida lo mejor que podemos hacer es simplemente no hacer nada.
No estamos hablando de la inactividad física. Estamos hablando de aprender a relajarnos y tener serenidad espiritual esperando en Dios. Estad quietos. Yo soy tu sanador. No sé si usted lo había pensado antes, pero estar quieto tiene sus ventajas. Quizá usted es de las personas que necesitaba unas vacaciones y ahora probablemente a fuerza las tiene. Quizá no había tomado vacaciones por mucho tiempo, pero ahora las tiene. Quizá usted había estado muy ocupado en su trabajo, en otras actividades y no había tenido tiempo para estar con su familia. Bueno, ahora más que nunca tendrá tiempo, quizá hasta el punto de hartarse el uno cerca del otro. Quizá usted había olvidado, había pasado por alto buscar a Dios, orar por tantas ocupaciones en la vida y probablemente ahora Dios esté utilizando todas las circunstancias que están a nuestro alrededor para motivarnos, aunque sea por temor, para darnos tiempo para conectarnos con Dios. Dios es sabio. Y Dios sabe cuándo necesitamos un estate quieto, un relax para hacernos un alto en nuestras actividades cotidianas y que nos enseñe y podamos aprender a tener serenidad espiritual. Escuche, por favor. Escuche a un hombre relajado. Escuche a una persona serena espiritualmente. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Estás escuchando a una persona serena espiritualmente? La mayoría de los estudiosos piensan que el Salmo 23 David lo compuso en aquel contexto cuando Saúl lo estaba persiguiendo para asesinarlo. Pero en medio de esa adversidad, el salmista David está sereno espiritualmente y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Está escuchando la serenidad de una persona que confía en Dios. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Charles Finney lo dijo de esta forma: cree en lo increíble, confía en lo imposible y espera en el tiempo de Dios. Hoy es uno de esos buenos días como en la época de Martín Lutero, cuando noticias desalentadoras llegan a nuestra vida para venir, cantar, leer el Salmo 46 para que Dios nos enseñe a experimentar serenidad espiritual. Serenidad espiritual. Pero hay una segunda enseñanza que deberíamos, por supuesto, considerar en esta mañana. Estar quietos. Dios dice, quiero que estés tranquilo, yo soy tu sanador. Pero junto con ello, Dios nos quiere enseñar algo probablemente más importante. Y es lo siguiente: Dios quiere que usted y yo dejemos de jugar a ser Dios. Estate tú quieto y deja que Dios sea Dios. Estate tú sereno espiritualmente y aprende a conocer quién soy yo. Yo soy Dios. Lo explico de esta forma. El verbo conocer que aparece aquí es el verbo yadá. Este verbo conocer no tiene que ver con información, datos, estadística. Este verbo conocer, saber conocer, describía a alguien que aprende algo a través de la experiencia. El saber algo por la vivencia de primera mano, experimentar algo en carne propia. Lo interesante es que este verbo saber es un imperativo, lo cual significa que Dios está diciendo, experiméntalo, vívelo.
Reconócelo en carne propia. Abre bien los ojos. Reconoce esta verdad. Lo que tú puedes hacer es estar sereno espiritualmente confiando en mí. Pero lo que tienes que reconocer es esto: yo soy Dios, tú no. Este es el mensaje que recorre la Biblia. Desde Deuteronomio capítulo 6, verso 4, se establece que el Señor uno es. Si es verdad, hay otras imitaciones, pero solo Dios es Dios. Esta fue la oración de Ezequías. Dios de Israel, oh Señor, dijo, que estás sobre los querubines. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Nehemías oró así: solo tú eres el Señor. Tú hiciste los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos y el ejército de los cielos, la creación entera se postra ante ti. Esto es lo que dijo Daniel. Dios muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Esto es lo que Dios le dijo a Isaías: recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Aquí está nuestro gran problema como seres humanos. Siempre tratando de predecir, controlar la vida, la agenda, el futuro, controlar no solo la vida personal, sino la de otras, la de nuestros seres queridos, controlar las circunstancias. La Biblia nos tiene que recordar una y otra ocasión: el ser humano no tiene capacidad de controlar lo incontrolable. Solo Dios es el que cumple su voluntad en la manera que Él lo desea hacer. Rick Warren lo dijo de esta manera: nuestro mayor generador de preocupaciones en la vida es que jugamos a ser Dios. No se preocupe, Dios es Dios, usted no lo es. De hecho, la Biblia con claridad revela que usted y yo no somos Dios. Usted y yo solo somos humanos pecadores. La Biblia dice de nosotros esto. Isaías 53:6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Somos pecadores y somos pecadores con diferentes maneras de pensar, ninguna infalible. Esto es lo que dice Romanos capítulo 3: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Desde Adán y Eva, la tentación aquella que le puso el diablo a Adán y Eva fue llegar a ser como Dios. Desde Adán y Eva, todos los seres humanos estamos siendo tentados a pensar que somos capaces de controlar el presente y el futuro, de anticiparnos a las circunstancias, que somos muy capaces para dirigir nuestra propia vida. Pero la realidad es que por lo regular, cuando lo intentamos hacer, nos metemos en problemas profundos. Me recuerda la historia de aquellos 3 hermanos cuyos padres, ignoro por qué, pero les pusieron nombres raros. A uno de los hijos le pusieron problema, a otro le pusieron cállate y al tercero aquíétate. Qué nombres, ¿verdad? Un día, problema, cállate y aquíétate, se subieron a un auto como hermanos y se fueron por allí a un parque a tomar un tiempo de descanso. En el camino a problema le dieron ganas de ir al baño. Y entonces, ¿qué problema? Tuvieron que detener el auto y dejaron que el problema se fuera al bosque para hacer sus necesidades. Y dentro del auto se quedó cállate y aquíétate. Pero pasaron los minutos, media hora y problema no regresaba. Estando dentro del auto, una patrulla con un policía en sus rutinas cotidianas de vigilancia observó que ahí había un auto detenido con 2 jóvenes dentro. El policía detiene su patrulla para preguntar qué estaba pasando, si podía ayudar en algo. El policía se baja y se acerca a estos 2 jóvenes y le pregunta: cállate, joven, ¿cuál es su nombre? Y el joven respondió: cállate.
El policía, un poco desconcertado, volvió a preguntar, a ver, ¿cuál es tu nombre? Y el joven respondió, cállate. Entonces el policía se dirige al segundo joven y se dirige a aquíétate y le pregunta, joven, ¿cuál es tu nombre? Y el joven dice, aquíétate. ¿Cómo? ¿Cuál es tu nombre? Aquíétate. Y el policía dice, ¿qué a ustedes les gusta? ¿Están buscando problema? Y los dos hermanos dijeron, sí, estamos buscando problema, que no ha regresado. ¿Lo has visto? Este tipo de historias nos describen a usted y a mí. Todo el tiempo metidos en problemas. Y por eso, porque somos falibles, Dios nos tiene que decir en otra ocasión, hey, tú, tranquilo, cállate, aquíétate. Porque como seres humanos, por más que intentamos predecir, controlar las circunstancias, las agendas de vida, eso no es posible. Solo Dios es Dios. La Biblia por eso dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Porque mis pensamientos, dice Dios, debe quedar claro, no son como los tuyos, ni tus caminos son como los míos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que los tuyos, y mis pensamientos más que tus pensamientos. Tiene que quedar claro, solo Dios es Dios. Deje de seguir pretendiendo que usted es Dios, tratando de controlar lo que no podemos controlar. Aún las personas más piadosas en la Biblia tuvieron que aprender a dejar a Dios ser Dios. El apóstol Pablo más de una ocasión le pidió a Dios que lo sanara. Y Dios le dijo, bástate mi gracia. En otras palabras, tranquilízate. Yo sé lo que es mejor para ti, porque mi poder se hace perfecto en tu debilidad. Esto fue lo que Job dijo después de que sufrió y pasó por todo el proceso de calamidades en su vida. Él dijo esto al final, yo conozco. Y no está hablando de información. Job estaba diciendo por experiencia propia, yo sé que Dios, tú, todo lo puedes. Yo sé por experiencia propia que no hay pensamiento que se esconda de ti. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora por experiencia sé lo que yo tengo que hacer y sé por experiencia, sé de primera mano, en carne propia, lo he vivido en primera fila, que tú puedes hacer lo impensable. Solo tú eres Dios. Poner la confianza en tu salud, en tus cuentas bancarias, en tu trabajo, en tus inversiones, en tu carrera, en tu familia, en tus hijos, en el gobierno. Es una receta para la angustia y el temor. Porque absolutamente todo eso se puede perder en un segundo. Pensamos que controlamos nuestra vida. La realidad es que un evento como este tipo del virus nos demuestra que somos muy vulnerables. Este tipo de eventos como el coronavirus, las enfermedades, los problemas, son un recordatorio de lo pequeños y vulnerables que somos. Y al mismo tiempo es un recordatorio de la grandeza del Dios que todavía está centrado en el trono y que tiene un absoluto control. Recuerda, solo Dios es omnisciente. Todo lo sabe y sabe lo que es mejor para ti y para mí. Dios es omnipresente. Él está en todo momento y en todo lugar, y eso significa que Él ya estuvo en el futuro y sabe lo que va a ocurrir por delante para lo que nos estamos enfrentando con esta enfermedad. Él, por supuesto, es omnipotente. Para Él no hay nada imposible y Dios está trabajando para que todo esté bien para sus hijos. Como lo dijo George Mueller, la fe comienza donde termina el poder del hombre. El hombre puede estar sereno espiritualmente, pero el que tiene el poder para actuar, y solo Él, es Dios. Yo sé que en estos momentos parece que todo está fuera de control. Hay
aparente caos en el gobierno, en las finanzas, en el sistema educativo. Hay caos en los hospitales. Los que tenían pensado ser parte de una graduación al final del ciclo escolar, hoy quizá están pensando que no va a ocurrir. Hay gente que está sintiendo que la enfermedad del coronavirus está amenazando a la nación, al Estado, a las familias, a las iglesias. Parece que todo está fuera de control y probablemente desde la perspectiva humana lo sea, pero Dios dice: hey, tú tienes que estar sereno y recuerda, yo sigo todavía sentado en el trono, no he muerto. Quiero que veas en carne propia lo que yo voy a hacer. Soy Dios. ¿Dónde está Dios en medio de la crisis? Donde siempre ha estado. Desde la época de David, desde la época de Salomón, donde siempre ha estado y donde siempre estará, siendo nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Jehová de los ejércitos estuvo con el salmista. Estuvo con Martín Lutero y estará con nosotros, porque es nuestro refugio, el Dios del pasado, del presente y del futuro. Sigue siendo Dios. ¿Ha usted experimentado en carne propia como en el pasado Dios lo ha sanado de alguna enfermedad física, emocional o espiritual? Dios lo volverá a hacer. ¿Ha experimentado usted en carne propia cómo Dios te sacó de ese problema que parecía impensable de resolver? Dios lo volverá a hacer. ¿Has sido testigo de cómo Dios te ha dado en medio de tus problemas paz, una paz increíble? ¿Cómo has experimentado la protección para ti, para tu familia? ¿Cómo has experimentado bendiciones abundantes de Dios? El mismo Dios que lo ha hecho en el pasado lo hará en el futuro, porque Él sigue siendo Dios. En el año de 1527, una plaga mortal, la llamada peste bubónica, la peste negra, azotó la ciudad de Wittenberg, en Alemania, donde vivía Martín Lutero. Por supuesto, ellos no tenían hospitales como los tenemos hoy. No habían los recursos, la ciencia estaba totalmente rudimentaria. Había mucho miedo, mucha gente comenzó a morir. La peste negra consistía en que por alguna razón la piel, ciertas partes de la piel se convertían, o se quedaba atrás el color natural de la piel y se ponía la piel negra, y esa piel negra se hacía gangrena y la gente moría. Martín Lutero tenía un amigo que estaba profundamente lleno de miedo. Y entonces Martín Lutero le escribió una carta. Y la carta decía así: le pediré a Dios de su misericordia para que nos proteja. Luego, fumigaré mi casa para purificar el aire. Tomaré la medicina para no enfermarme. Evitaré lugares y personas donde mi presencia no sea necesaria para no contaminarme y no contaminar a otros y así causar su muerte como resultado de mi negligencia. Si a pesar de eso Dios quisiera llevarme, seguramente me encontrará. Él es Dios. Pero no seré responsable ni de mi propia muerte ni de la muerte de los demás. Sin embargo, si mi vecino me necesita, no evitaré el lugar o la persona, sino que iré para en el nombre de Dios ayudarlo. Mira, esta es una fe temerosa de Dios. No es descarada ni imprudente y no tienta a Dios. Básicamente lo que Martín Lutero estaba diciendo es que voy a hacer lo que debo hacer y de lo demás estaré confiando que Dios se hará cargo. Quiero invitarle algo en esta mañana, no solo para hoy, también para el día lunes y para el resto de esta semana. Y no solamente para el resto de esta semana, sino para el resto de nuestra vida. Por unos momentos,
Olvídate de lo que vas a hacer al terminar el día de hoy de escuchar esta predicación o estar en un culto. Olvídate de lo que harías mañana, pero que no podrás hacer por las circunstancias que te rodean. Olvídate de las limitaciones que estás viviendo. Olvídate del encierro. Olvídate de aquello que te oprime, que piensas que está en contra tuya. Olvídate de aquello que no puedes hacer y de lo que podrías hacer si tan solo las cosas cambiaran. No. Aprendamos esto. Quédate quieto. Relaja. Protege tu vida. Protege a las personas. Ayuda a cuantos puedas. Y deja que Dios sea Dios. Deja que Dios tome el control. Serenidad. Deja de jugar a Dios. Porque Él sigue en el trono. Y sigue siendo Dios. Castillo fuerte es nuestro Dios. Defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Y si demonios 1000 están pronto a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor, Satán, y su furor. Dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios su reino eterno. Contigo o sin mí, Dios seguirá siendo Dios. Quiero invitarle que allí en casa, ahí con su familia, ahí con los suyos, tengamos un momento de quietud. Y si usted puede hacerlo, le invito a que doble sus rodillas, que nos postremos ante el Dios Todopoderoso. Doble sus rodillas si lo puede hacer. Y de rodillas aprendamos a estar quietos. Deberíamos de reconocer en esta mañana que por las circunstancias adversas a nuestro alrededor hemos tratado de buscar soluciones, un plan B. Quizás hasta nos hemos quejado de lo que está pasando. Pero Dios dice, yo soy tu sanador, soy tu restaurador, tú tranquilo. Más que nunca, confiado en las manos del Dios vivo. Y mientras estamos serenos espiritualmente, dice Dios, aprende, observa cómo actúo, observa mi poder, mi presencia, y date cuenta que lo que he hecho en el pasado, mi poder, mi gloria, esa no se ha ido, esa seguirá presente todos los días, porque yo soy Dios. En ese Dios confiamos. En ese Dios creemos. En ese Dios nos vamos a levantar todos los días para cuidarnos, protegernos, ayudarnos y seguir viviendo. En ese Dios seguiremos esperando que pronto esta circunstancia adversa se vaya. Ese Dios que estuvo con Abraham, con Isaac y con Jacob. El mismo Dios que acompañó a David, a Salomón, que estuvo con los profetas. Ese mismo Dios que caminó entre nosotros en la persona de Jesús. El mismo Dios que habló con Pablo. El mismo Dios que le reveló a Juan.
Es el mismo Dios que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque Dios sigue siendo Dios. Amén. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, Satán acosará. Por armas deja ver su astucia y gran poder. Cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Mas por nosotros luchará, de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Aunque estén demonios mil prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Si muestra su vigor, Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado está. Por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar